desglosado este versículo, como usted ya se ha dado cuenta, y hoy voy a estar terminando este versículo, porque en la Escritura, la palabra de Dios nos dice que estos inicuos, hombres inicuos que han entrado en la iglesia en el tiempo de Judas, en el tiempo de Santiago, que también experimentó cosas semejantes, en Cristo, en su ministerio, pudo darse cuenta de esto. Y los enemigos peores de Cristo fueron los fariseos, los saduceos, los ancianos de Israel, que siempre le criticaron hasta que le llevaron a la cruz en el ministerio de Pablo. Esto siempre ha existido. El mal para destruir la iglesia y sacarlo de la santidad de la cual Cristo murió. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni contaminación. Dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas. Note, adulando a las personas para sacar provecho. Adulando a las personas. Hablándole cosas bonitas para poder después sacarle hasta el alma, si ellos pudieran. Adulando. Yo busqué en la concordancia, basado en este versículo, aquí 16, la última frase que termina este versículo, la palabra adular, que viene del griego saumazo, de la concordancia Strong 2296, que significa maravillar, maravillarse, admirar, adular, asombrar, sorprender. Siempre estos hombres haciendo ese tipo de cosas, contando cosas diferentes fuera de la Biblia, y la gente queda engatusada. No, este hermano sabe mucho. De esto han pasado por nuestra iglesia. Me recuerdo en el pasado dos que vienen a mi mente principalmente, que fueron así. Y la gente les creía y les seguían, obedeciendo y creyendo aquellas mentiras. Hoy quiero compartir el tema, adulando para sacar provecho. Ese es el objetivo. Todo el que le empieza a hablar a una persona, especialmente los hombres, que son tan engañadores, ¿verdad? Porque lo aprendieron de las mujeres también. Porque el diablo engañó a Eva. Y los hombres también engañan a las mujeres, ¿verdad? Oh, que eres tan linda, tan hermosa, tan preciosa, nunca había visto una mujer así, solo para conseguir algo de ellas. Y como nadie le dice cosas bonitas, ella les cree y cierra los ojos y ya pierde todo, ¿verdad? Adulando para sacar provecho, el tema de hoy. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Primer punto, porque son engañadores. Tenemos que entender, estas personas son engañadores que llegan a engañar a los creyentes en las iglesias para destruirla y sacarlos de los caminos en donde el creyente está sirviendo al Señor, porque son engañadores. Yo busqué en la Escritura, ¿verdad?, acerca de los engañadores, y quiero compartirle que el testigo mentiroso es un engañador. Hoy me viene a una mente una vez de un conocido mío que le dijeron, oye, ¿puedes ser testigo de mi matrimonio, de un segundo matrimonio que ya era testigo? Sí, ningún problema, porque yo ya fui testigo de otro, yo soy re mentiroso, pero como testigo me ofrezco. Me dijo a mí, Proverbios capítulo 12, versículo 17, el testigo mentiroso es engañador. Proverbios capítulo 12 y versículo 17. Proverbios capítulo 12. El libro Proverbios es un libro muy hermoso, lleno de prácticas sanas y bíblicas para nuestras vidas. Cuando yo era niño, mi papá siempre nos enseñaba principios, ¿verdad? Como en la mañana, buenos días papá, buenos días mamá, y si llegamos a la mesa y había unos sentados y estaban comiendo, provecho. Para pararse hay que decir permiso, ¿verdad? Y nunca poner los codos en la mesa, ¿verdad? Porque, y mi papá siempre me hablaba, ¿cómo se fue la palabra? Del libro, tú lo sabes, es el libro, el manual
de Carreño. Siempre me mencionan, y usted no sabe, no tiene idea qué es el manual de Carreño. ¿Quién sabe qué es el manual de Carreño? El manual de Carreño, creo que fue chileno el hombre que lo creó, ¿o no? ¿Es chileno? Era por principios de la vida. ¿Cómo se deben ser los hijos con los padres? Y un montón de cosas interesantes. Ahora, ¿quién saluda al papá? ¿Quién saluda a la mamá? Nadie. Qué horrible es todo hoy. El testigo mentiroso es engañador. 12:17. Proverbios capítulo 12, ¿verdad? En su Biblia, versículo 17, por favor. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso, ¿qué declara? Engaño. Declara engaño. ¿Por qué? Porque es mentiroso, un testigo mentiroso. Ahora, nosotros tenemos que entender, hermanos, Dios aborrece la mentira. A Dios jamás podremos engañarle. ¿Por qué? Porque Él es Dios, pues. Es imposible hacerle trampa a Dios. Al hombre sí. Hermano, aquí nosotros vivimos en un país, yo cada vez estoy más decepcionado de la politiquería en nuestro país. ¿Qué han aprendido de los vecinos? No sé. Era el mejorcito de todo nuestro país. Así que dejemos la mentira de lado nosotros. Tenemos que volver a los principios divinos. Los engañadores van a ser engañados. Van a recibir el mismo pago que ellos daban. Así que tengamos cuidado con eso. En la segunda epístola de Timoteo, capítulo 3, segunda epístola de Timoteo, en el capítulo 3, estos aduladores, ¿verdad?, que andan buscando provecho con el engaño, un día también ellos serán engañados. Segunda de Timoteo, capítulo 3, el versículo 13. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores, observen, y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Porque el hombre cosecha lo que siembra. Cosecha lo que siembra. Y no hay cosa más terrible para un engañador que cuando a él lo engañan. Entonces, y hermanos, si nosotros somos honestos con nosotros mismos, lo que más abunda en el mundo es el engaño. Cuando yo era niño y jovencillo, íbamos a la feria y de tanto en tanto pasaban carabineros con la pesa. No habían estas pesas electrónicas que tenemos ahora. Y ese platillo se le mete a la poruña, ¿verdad? Y colocaba esa cosa, una figurita de 1 kilo, de medio, de 1/4, la ponían ahí, y en cada puesto pasaban los carabineros. Porque los vendedores engañaban a la gente, el peso no era exacto. A veces le colocaban monedas o cosas atrás. Yo vi unos engaños. Yo recuerdo la familia de mi suegro. Mi suegro decía 8 por docena. Cuando la gente compraba una docena de huevos, no había esas bandejas de huevos de hoy. Había que hacer un cartucho. Y en un cartucho de diario se daban los huevos. Y no sé cómo lo hacían, sacaban y uno veía que 4 huevos, 4 por 3, 12, pero devolvía. Por eso mi suegro hablaba de 8 por docena. No llegaban los 12 huevos a la casa. Engaño, el engaño, mucho engaño. A la leche le echaban agua. Yo crecí con leche de vaca, ¿verdad? Hasta que un día mi papá, tanto preguntarle a una niña que nos traía la leche a la casa, oiga, ¿le echan agua a la leche? No, caballero, hasta que un día tanto va el cántaro al agua que la niña le dijo, sí, pero le echamos poquito. Mi madre le echa poquito. Como mismo le echan agua al vino. Engaño. Hay mucho engaño.
Y, hermanos, el que es engañador en esta tierra, un día el Señor le va a pagar, porque Dios es Dios. Nadie, ya los maestros ambos nos han hablado que un día del juicio llegará. Cada ser humano va a ir a juzgar, va a estar juzgado en el cielo. El creyente no para entrar o no entrar en el cielo, porque ya entró, sino para ver sus obras y recibir el premio. Y que honra y gloria más grande sentir el creyente cuando tenga muchas coronas y las lleve y las ponga al Señor Jesucristo. Esto hice yo por amor, en gratitud a tú lo que hiciste por mí. El engaño, qué terrible. Este tipo de personas que entraban en las iglesias y que siguen entrando, estos inicuos, engañando a la gente, engañan, hermanos, los corazones de las personas ingenuas. Vayamos a la Biblia, en Romanos capítulo 16, veamos que esto no es nuevo. El hombre, hermano, por causa del pecado, ha traído tanta barbaridad en la humanidad en el día de hoy, que el engaño abunda y muchos mienten, como los jugadores de fútbol. Me recuerdo al último que le pusieron la roja, decía, no, yo no hice nada. Pero la cámara lo acusaba, ¿verdad? Entonces, así va a ser. Romanos 16, versículo 18, yo no fui mi teniente, decía mi papá, que le decían a él. 16, 18, Romanos capítulo 16, versículo 18, porque tales personas no sirven al Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Noten, como dice, adulando a las personas para sacar provecho, a su propio vientre. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Ingenuos siempre van a haber. Ahora están engañando, están llamando y escribiendo. Oye, tiene unas tremendas multas por el celular, no ha llegado a mi señora, me llegó a mí. Las multas, qué sé yo, están engañando totalmente. Qué tremendo. Entonces, ninguno de nosotros, ninguno de los que estamos aquí puede decir que este tema no es cierto. Porque lo vemos en la Biblia y es la vida real. La mentira, el engaño, hermano, es lo que abunda hoy en día porque estamos viviendo en un mundo donde reina el pecado. Y el líder es el príncipe de los engañadores de la humanidad, ¿verdad? La Biblia dice que los que van a seguir al hombre de pecado caerán en el engaño. Porque el engaño siempre ha estado, la mentira. Viene del huerto hasta ahora. Es un pecado vigente. Es algo tremendo. Mire lo que Pablo nos advierte. Por eso que es un tema tan interesante. Lo que Judas nos advierte a nosotros, nos abre los ojos para que nos cuidemos de este pecado. En la segunda carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo nos enseña esto. En el capítulo 2, segunda epístola de Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 2. Notemos, por favor, desde el versículo 9. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Note, ¿con qué palabra comienza el versículo? Inicuo. ¿Y cómo le llama a todos estos mentirosos Judas? Inicuos. Estos inicuos que entran, ¿verdad?, a las iglesias. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Este engañador en la tribulación va a hacer muchos engaños, los mismos como hizo el Señor Jesucristo. Y muchos le van a creer. 3 cosas: poder, señales y prodigios.
mentirosos, son todos mentirosos. Dice, versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No quisieron creer. Y con engaños muchos le van a seguir a él, porque no quisieron ser salvos. Por eso, el 11, por esto Dios les envía un poder engañoso. ¿Para qué? Para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Los que no creyeron la verdad, creen la mentira. Los que creen la mentira, van a caer en la mentira. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque así también entraban en las iglesias los que se llamaban apóstoles, los falsos apóstoles. De hecho, hermano, desde el punto de vista de la Biblia, desde que se murió el último apóstol de Jesucristo, nadie después de que se murió el último apóstol se debe llamar apóstol de Jesucristo. Bíblicamente hablando, porque a los apóstoles Dios le dio poder, privilegios, señales y milagros. A ellos, a nadie más. A nadie más. El diablo ha engañado a la humanidad diciendo que los pastores y el pastor que es más top es un apóstol. No, señor. Bíblicamente, después que se murió el último apóstol, no hay más. Para muestra, le voy a dar un ejemplo. Pablo. El apóstol Pablo, casi al final de su ministerio, ya no tenía poder, no tenía chispa. El poder que él tuvo para sanar, para resucitar a un joven mientras él predicaba en Éfeso y el joven estaba sentado en la ventana ahí en el segundo piso y el mensaje se alargó hasta la medianoche, el niño ¡pum!, se le fue la cabeza una y otra vez hasta que ¡pum!, cae ahí al primer piso y murió. El apóstol Pablo resucitó. Pero sin embargo, vemos a Pablo que dejó a uno enfermo, a su hijo amado le dijo que tomara un poco de vino por causa de su enfermedad, ¿verdad? Que tenía él, sin duda alguna. Yo aprendí por viendo otras cosas, ya entendí al apóstol Pablo. En la guerra de los romanos, cuando estaban los romanos y se enfermaban por tomar agua, porque se le acababa el agua que llevaban, tomar agua contaminada, le pedían echar un poco de vino o de un poco de alcohol al agua para evitar que salieran parásitos. El apóstol Pablo le decía a su hijo Timoteo, toma un poco de vino. ¿Por qué no fue Pablo y le puso las manos? ¿Por qué no lo sanó? Porque el poder ya estaba menguando, el tiempo del poder. Ahora nadie, bíblicamente nadie, después que se murió el último apóstol, nadie puede en el nombre del Señor resucitar a un muerto o sanar a una persona. Como muchos milagreros hay. Ahora entendamos que Dios puede sanar, sí. Y que Dios responde a las oraciones nuestras. Ustedes son testigos, principalmente los que se juntan en la oración los miércoles, somos testigos de que Dios ha sanado a personas, especialmente personas no creyentes, que piden la oración y se recuperaron. ¿Verdad? Como la tía El Pato, que estuvimos orando nosotros y estaba muy mal. Y nosotros oramos y vinieron aquí a dar gracias a Dios. ¿Se fija? Dios puede sanar, pero no porque nosotros tenemos poder para sanar. ¿Me entiende la idea? Que es diferente. Entonces, falsos apóstoles. Vamos a mostrar un pasaje en Corintios, segunda carta de Pablo a los Corintios. Aquí en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11.
Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 11. Veamos por favor el versículo desde el 13. Porque estos, noten, Segunda Corintios 11, 13. Porque estos son, noten lo que dicen, falsos apóstoles. Falsos apóstoles, porque siempre hubieron falsos apóstoles. Hasta el día de hoy alguien se llama apóstoles. Hasta que después inventaron, yo me reía cuando comenzaron, una gran iglesia comenzó un programa por primera vez de televisión, aquí en Chile, y después dijeron, no, pero yo soy el apóstol y este es el apóstol de las comunicaciones. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Noten, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Se disfrazan. ¿Qué es disfrazarse? Vestirse como otra cosa, ¿verdad? Pero no lo es. No lo es, o sea, es un engaño. Vestirse, se disfrazan como apóstoles de Cristo. Mire el 14. Y no es maravilla, ninguna maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El diablo, Satanás, nunca llega a tu casa donde quiere engañar con cacho de rojo, con un tridente, con una cola. ¿Cuántos creyentes han dicho cuando caen en el pecado? No, que Satanás metió su cola. ¿Y aún no hay ninguna parte de la Biblia que diga que Satanás tiene cola? ¿Pero por qué lo dicen? Porque lo dibujan con una cola y con un tridente. El diablo nunca le dice a una persona, yo soy el diablo. Jamás la serpiente que tomó Satanás, se poseyó la serpiente y habló con Eva, él le dijo, yo soy el diablo. No. Él se vistió como un ángel de luz, ¿verdad? Y el versículo 15, así que no es extraño, noten, no es extraño si también sus ministros, los ministros del diablo, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Así entran en las iglesias, a engañar. ¿Y qué pastores engañadores hay? Muchos. Muchos. Yo tuve el privilegio de conocer a uno. Que tenía una iglesia en la vía Los Alerces, en el pasado. Él vendió la iglesia de juntado plata y compró hasta un vehículo en una, ¿cómo se llama? La W, como usan las monjas. Una Volkswagen. Y de la noche a la mañana que tenían todo eso, vendió todo y se fue con el dinero de toda la iglesia y después hicieron la iglesia mormona. Ahí estaba, donde está la iglesia mormona. Y como él, muchos engañadores. Mi profesor último que tuve yo en el seminario me decía que hay misioneros que vendieron las iglesias con ovejas y todos. Venían otros gringos y la compraban. El templo, el rebaño, hasta con las ovejas. Mucho engaño yo he visto, hermano, a través de mi vida hecha lastimosamente, por personas que dicen ser pastores. Engaño. Por eso uno tiene que cuidarse. Yo procuro de cuidarme mucho porque la gente es muy mala. A mí me han condenado, me han acusado hasta pucha. Una vez una mujer me acusó porque quedó embarazada y me echó la culpa a mí. ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo? Y después ayudó a desarmar la iglesia. Falsos apóstoles, como falsos pastores. Por ese tiempo todavía los pastores no aparecían, estaban los apóstoles. Entonces, lo que Judas nos dice no es nada nuevo, siempre ha existido.
Judas lo repite y lo escribió para advertirnos de este tipo de cosas a cada uno de nosotros. En segundo lugar, recuerden que estoy hablando de adulando para sacar provecho. Ya vimos, porque son engañadores. Estos que entran a las iglesias. ¿Verdad? Pero ahora nosotros, porque lo que tiene que importarnos a nosotros, lo que estamos aquí hoy, es a nosotros, ¿verdad? Porque los cristianos, un cristiano, cuando aparece por primera vez la palabra cristiano, fue en la iglesia de Antioquía de Siria. Los no cristianos les apodaron, les llamaron cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Por qué? Porque ellos seguían a Cristo y vivían como Cristo. Fue un apodo. Así que el que cree en Cristo y vive como Cristo es un cristiano. Nosotros, los cristianos, por lo tanto, no debemos ser engañadores. Bien, gracias por los amenes. Los cristianos no debemos ser engañadores. Y vamos a ver por qué razones. Yo empecé a buscar en la Biblia algunas razones. ¿Por qué? La primera razón, porque Dios, hermanos, abomina al hombre engañador. Qué interesante. Salmos, capítulo 5. Dios abomina al hombre engañador. Salmos, capítulo 5, versículo 6. Salmos, capítulo 5, versículo 6. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Imagínense. No, es que el engañito que yo hice es suave, chiquitito, poquito. No era tanta plata. Pero es un engaño. El engaño, Dios los pecados no los mide por tamaño. Un engañito chico es igual a un engaño grande. Yo engañé por 10 pesos, es como engañar por 1.000.000 para Dios. Es engaño. Es engaño. Tenemos que cuidarnos de eso, hermano, porque Dios abomina el engaño. Todo lo que es engaño. Tanto engaño. Hoy hay mucho engaño en nuestro país. Vi la noticia anoche con los arriendos, principalmente de departamentos. Entonces, mucho engaño hay. Pero nosotros no tenemos que engañar a nadie. No tenemos que engañar a nadie. ¿Por qué? Porque Cristo rechazó esto. Y una de las cosas que Dios, a través de la persona de Cristo, cuando anduvo en la tierra, observó fue la hipocresía entre los fariseos. Uy, el Señor les dio duro, pero ellos seguían en su mundo porque es lo que les fascinaba. Mateo capítulo 23. Cristo reprochó la hipocresía. En el libro de Mateo capítulo 23, el Señor Jesucristo habla mucho de esto, pero yo quiero mencionar algunos ejemplos nada más. Mateo capítulo 23, en el versículo 13. Mateo 23, 13. Mas ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Noten que esa frase está acentuada. Comienza con un signo y termina con el mismo signo. ¿Qué signo es? De exclamación. El Señor está dando una exclamación. Y el versículo, o mejor dicho, la primera palabra de Cristo en esa exclamación, ¿cuál es? ¡Ay!
¿Y qué significa ese ay? Es un ay de dolor, una exclamación de ¡ay, me dolió! ¿Verdad? Y exactamente, el otro ay es el ay de haber, que es con H. Este es un ay. Así que hay muchos ay. Existen muchos de estos ay en este capítulo. Pero yo quiero mostrarle algunos, nada más dice, más ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, va a decir engañadores. ¿Por qué? Porque le dice el Señor les dice, les acusa, le apunta al punto débil de ellos, dice, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Mire, le iban a sacar los pocos bienes que tenían las viudas. Y Dios siempre protegió a la viuda. Siempre. Lo vemos en el Antiguo Testamento como lo vemos en el Nuevo. Siempre Dios protegió a la viuda, a los huérfanos y a los desamparados y a los extranjeros. Que los judíos nunca deben ser malos con los extranjeros porque vosotros fuiste extranjeros, no olvidéis de aquello. Ay de vosotros escribas, porque les va a llegar, un día les va a llegar. En el mismo capítulo, en el versículo 15, noten, la misma cosa. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Y una vez hecho, prosélito, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Qué es un prosélito? Prosélito es una persona no judía, pero que adopta al judaísmo como su religión. Se hace judío. ¿Verdad? Eso es un prosélito. Que adopta, ¿verdad? Y aquí está hablando a estos judíos diciéndole, recorre todas partes, todo el mundo haciendo un prosélito, y le hacéis 2 veces muerto, como ellos mismos. Vale decir, le está culpando el Señor Jesucristo a estos fariseos, que ni ellos van a entrar al cielo porque no creyeron en Cristo, ni tampoco a los que ellos lo hacen ser seguidores, discípulos de ellos mismos. Hipócritas. Hace tiempo atrás, años atrás, pasaron por mi casa, te dije, va, y yo les hablé de Cristo, y le dije, ¿usted está seguro que si muere hoy va al cielo? No. No, me dijo, eso Dios lo sabrá y Dios va a ver en el futuro. Entonces, ¿qué me viene a ofrecer a mí? Yo estoy seguro de ser un hijo de Dios. No les cayó bien y se fueron solitos. Pero es así, hermano. Muchas religiones en el día de hoy, muchas religiones en el nombre de Dios están llevando a la gente al infierno. Porque no creen en ellos, ni tampoco menos van a creer los seguidores de ellos. Versículo 23 del mismo capítulo, 23. Noten, versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario de hacer, sin dejar de hacer aquello. El Señor siempre habla en múltiplos de 3, siempre 3. Menciona 3, después 3. 3 hierbas menciona aquí. Pero ellos pasaban a llevar lo más importante, que es la justicia, la misericordia y la fe. Diezmaban lo de menos valor, lo que se podía ver, que ellos diezmaban, pequeñeces, pero no aplicaban lo más importante de la ley. Por eso el Señor les criticó así. Que es interesante,
No le daban la importancia que realmente merece la justicia, la misericordia y la fe. No, ellos no tenían nada de eso. Pero diezmaban la mente, el eneldo y el comino. Cosas que no tienen tanto valor. Versículo 27, el último que quiero mostrarle aquí. Dice, versículo 27. ¡Ay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad os muestran hermosos, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Creo que fue la semana pasada o antepasada que yo hablé de que hasta en la muerte se muestra la calidad de la vida económica de los hombres. Como en el pasado los más ricos, ¿verdad? Tenían un nicho, ¿cómo se llama? Un mausoleo, ¿verdad? ¿Cuál más grande? Uno entra por la Avenida La Paz, ¡oh, impresionante! De lindo, de mármol, algo precioso, ¿verdad? Y comienza a caminar para adentro, tierra, y casi una cruz que ya se cae. Pero los pobres que están allá no tienen ningún adorno, ninguna casita, ninguna rejita que le marque. El interior tiene lo mismo que tienen los ricos, dice el Señor Jesucristo. Huesos de muerto. Pura apariencia, pura cáscara. ¿Verdad? Es como cuando compramos una fruta linda, ¿verdad? Oh, llegamos a la casa, la partimos. Ni un brillo. Nos arrepentimos, ¿verdad? De haberla comprado. Tiene lo mismo. Huesos de muertos. Ellos, hermanos, se vestían como tal. Caminaban como tal. Fíjese, ¿se han fijado usted una vez cómo caminan y se mueven y hablan los papas y los curas cuando están vestidos como tal? Pero cuando se sacan la sotana, son otros, su caminar es totalmente diferente. Hermano, la apariencia es engañosa, no tenemos que engañar con la apariencia. El hombre vale por lo que es, no por lo que tiene. No por lo que tiene. Por eso que en el cielo van a haber muchas sorpresas, ¿verdad? Entonces, los creyentes tenemos que cuidarnos de no ser hipócritas. No debemos ser hipócritas, ¿verdad? Tenemos que ser transparentes, ¿verdad? Por eso Judas nos advierte. Volvamos a Judas, a nuestro pasaje. Y observemos lo que este apóstol nos dice aquí con sencillez y claridad. Estos son murmuradores, versículo 16, Judas 16, son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. No, nosotros tenemos que ser honestos y sinceros. No estar adulando a las personas. No tenemos que adularlas. Sí que lo merecen o han hecho algo así, sí. Pero no para sacar provecho de ellos. Judas nos advierte. Y para concluir, debemos de cuidarnos, hermanos, como creyentes. Y escuchen bien, debemos de cuidarnos, cada uno de nosotros como creyentes, de no adulterar la palabra de Dios. Eso sí que es grave. Adulterar la palabra de Dios. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4. Aquí en 2 Corintios, capítulo 4, veamos por favor el versículo 2. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 2. Antes bien, renunciamos a lo oculto. Noten lo que Pablo escribe. Renunciamos a lo oculto y vergonzoso.
No andando con astucia, como escribe Judas 16, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Nosotros siempre tenemos que creer a lo que dice la Biblia. Hay mucha gente que a veces dice, es que la Biblia dice. A ver, muéstrame dónde. No, pero muchos dicen, no, es que la Biblia dice. No, tenemos que mostrar la Biblia. Por eso cuando guiamos un alma a Cristo, lo mejor es mostrar lo que dice la Biblia y no lo que yo creo o lo que yo pienso. No tenemos que adulterar la palabra de Dios, ¿verdad? Al contrario, como cristianos, nosotros debemos ser como Cristo. Amén, como Cristo. ¿Por qué tenemos que ser como Cristo? Porque Él nunca engañó. Interesante, Él nunca engañó. Isaías, noten el libro que damos, Isaías, en el capítulo 53, capítulo más hermoso que habla de Cristo. Isaías, capítulo 53. Aquí, en este capítulo, el profeta Isaías nos pintó, es como que dibujó un cuadro de la vida de Cristo y su entrega con nosotros. Isaías 53, versículo 9, solamente 9 por causa del tema. Dice, versículo 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Aquí nos describe la persona de Cristo. Y no solamente cómo fue su vida y cómo murió, y entre quienes fue sepultado, sino que también nos dice que nunca hubo engaño en su boca. ¿Será verdad? Vamos a Pedrito, un gran hombre de Dios, uno que el que menos educación secular tuvo, pero vaya como el Señor lo usó para su gloria. Pedro, primera epístola de Pedro, impresionante, este gran hombre de Dios. Primera epístola de Pedro, en el capítulo, primera de Pedro capítulo 2, y en el versículo 21 y 22. Dice 1 Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual, Cristo, lógicamente, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Lo mismo que profetizó Isaías miles de años antes que Cristo viniera a la tierra. Pedro dice lo mismo. En los labios de Cristo nunca hubo engaño. Si nosotros somos hijos de Dios y Cristo es hijo de Dios, tenemos que ser como nuestro Padre, pues. Cristo fue como su Padre. Nosotros tenemos que ser como Dios. No tener engaño en nuestra boca. Hay un proverbio popular que dice, de tal palo, tal astilla. Entonces, pues, es el problema que tenemos, que muchas veces nosotros nos olvidamos que somos cristianos y mentimos, decimos una grosería o nos llevamos algo del trabajo para la casa sin pedirlo y bla, 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 muchas cosas hay más, ¿verdad? Debemos ser como Cristo. Debemos nosotros, hermanos, ser un provecho para las personas que nos rodean. Ser un ejemplo, que alguien
que nos quiere decir, oh, yo quiero ser como usted. ¿Cuánto me gustaría ser como usted? Primera carta a los Corintios, capítulo 7. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, Pablo está tratando el tema del matrimonio, ¿verdad? De los hijos, de las hijas, de los solteros, ¿verdad? En Primera de Corintios 7, en el versículo 35, Pablo dice aquí, esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, no para poner una trampa ni para engañarles, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Sin engaño. Nosotros podamos dar al Señor y a todos los que nos rodean un buen ejemplo, con todas las personas que nos rodean, y puedan ver diferencia, pues. Por eso el Señor nos puso a ser la luz del mundo aquí en la tierra, ser la sal de la tierra. Pero si como creyentes no tenemos ningún brillo, como dicen por allí, ¿para qué estamos aquí? Si no le ponemos sabor a la vida, entonces tenemos que ser diferentes cada uno de nosotros. Siempre debemos de buscar lo mejor para la obra de Dios, para la iglesia. Imagínate que tú das un mal ejemplo y estás hablando con una persona por ahí, te encontraste evangelizándola y tú le invitas a la iglesia. ¿A cuál iglesia vas? Ah, la que está en la esquina en Rodrigo Araya con las Dalias. Ah, esa iglesia no la conozco, gente que va ahí, que mentirosa, ladrona, aquí, que bueno, le faltan dedos. Como creyentes, nosotros estamos representando en la tierra esta iglesia, en Rodrigo Araya con las Dalias, en toda la esquina. Es una iglesia local, porque está en una localidad específica. No hay otra parte en el mundo que tenga este nombre en las calles y este número y esta comuna y este país. Por eso que es una iglesia local, en una localidad específica. Y mucha gente ha dicho, no, esa iglesia yo no voy. Qué tremendo. Filipenses capítulo 1. Filipenses 1. Versículo 21. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Pablo dice esto con una honestidad tremenda y claridad. Dice 1:21 Filipenses, porque para mí el vivir es Cristo. Pablo está diciendo, la razón de mi vida es Cristo. Y el morir es ganancia. Más, versículo 22, más si el vivir en la carne, si estar vivo todavía, resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Si el morir es ganancia, pero el vivir beneficia la obra de Dios, no sé cuál de las dos es mejor. Dice Pablo, no sé qué escoger. 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Si el vivir para Cristo, o el beneficio para la obra, o morir y estar con Cristo. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, como el maestro del escuela americano decía. El que es salvo ahora sigue siendo salvo en el futuro. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. 24. Ahí aparece la palabra que cambia toda la idea. Pero quedar en la carne, seguir viviendo en el cuerpo, es más necesario por causa de vosotros. Quedarme aquí en la tierra y estar entre ustedes, hermanos de Filipo,
es mucho mejor. Porque todavía yo tengo mucho que enseñarle y que compartirle. Es mucho mejor por causa de vosotros. 25. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. El hermano maestro dominical nos decía que tenemos que aprender a servir aquí en la tierra, porque cuando estemos en el futuro ya vamos a servir, y empecemos a servir ahora para que nos vayamos acostumbrando. Pablo dijo, el 25, y confiando en esto, sé que quedaré en la tierra, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Hermanos, nosotros no debemos de estar engañando para sacar provecho, ni adulando a la persona para engañarla para sacar provecho para nosotros mismos, sino que seamos, como Pablo dice, que sirvamos en la obra de Dios y que mi servicio, mi asistencia a la iglesia sea para provecho de los otros y provecho de la obra de Dios, de la iglesia del Señor. Amén.